Hola gente de SciCat, el día de hoy vamos a estar viendo espejos, planos, elípticos, paraboloides y el más importante, esféricos. Muy bien, comenzaremos con espejos planos. Ubicaremos un espejo plano de forma vertical y perpendicular a este colocaremos la línea que llamaremos eje óptico. Sobre el eje óptico dibujaremos una forma geométrica que nos ayudará a entender un poco cómo funciona un espejo plano. En este caso he decidido utilizar un triángulo rectángulo para ver una de las propiedades de los espejos planos. El área que estamos trabajando en este instante se llama óptica geométrica. ¿Por qué se llama óptica geométrica? Porque podemos desarrollar todas las propiedades de los espejos mediante solo geometría. Si nosotros realizamos desde este vértice, lanzamos un rayo contra el espejo, el rayo llegará al límite y luego se devolverá e irá en la otra dirección. Sin embargo, aparte de este rayo, nosotros podemos proyectarlo al otro lado, creando esta línea de proyección del primer rayo. Podemos lanzar otro rayo en otra dirección. Siempre se necesitarán al menos dos rayos para poder generar una imagen. Este rayo va en esta dirección, que se refleja en esta otra según la ley de la reflexión, donde existe una normal al espejo que sería esta, donde se cumple que θ es igual a θ'. Sin embargo, vemos que los rayos nunca se llegan a tocar, aparte de en el vértice de donde salen. Entonces, ¿dónde se forma la imagen? La imagen no se forma con los rayos, sino se forma con la proyección de ellos, donde la proyección de este viene siendo acá. El vértice que estaba acá se refleja en esta parte del espejo. Si nos podemos dar cuenta de que la imagen que se genera de ese vértice no es una imagen real. ¿Por qué? Porque se está generando por la proyección de los rayos. Es una imagen virtual. Otra cosa a tener en cuenta es que si realizamos esto con los otros dos vértices, se va a formar la siguiente imagen. La imagen, en principio, es del mismo tamaño, misma altura, pero posee una inversión lateral. Lateralmente está invertida con respecto a su creadora, por así decirlo. Y estas vienen siendo las propiedades de los espejos planos. Muy bien, ahora veremos los espejos elípticos. Un espejo elíptico es un espejo que tiene una forma de una elipse. A la mitad de la elipse es atravesada por el eje óptico, que lo llamaremos X, y verticalmente por el eje Y. En el eje óptico se ubican el foco 1 y el foco 2. ¿Cuáles son las propiedades de la elipse de un espejo elíptico? Cualquier rayo naciente del foco 1 que sufra una reflexión en el espejo elíptico siempre va a salir dirigido hacia el foco 2. ¿Cómo es esto? Que si nosotros del foco 1 disparamos un rayo, por la ley de la reflexión, la normal vendría siendo esta, saldría con el mismo ángulo y siempre va a coincidir que ese ángulo va a llevar al rayo, lo va a dirigir hacia el foco 2, sin importar hacia dónde se lance. Acá no me quedo muy derecho, estoy haciendo la cosa. Ok, entonces ya sabemos dónde se va a formar la imagen. La imagen de la figura que está ubicada en el foco 1, solo en el foco 1, se forma en el foco 2. Y es una imagen real, porque nace de los rayos y no de su proyección. Podemos llamar a un rayo cualquiera, por ejemplo este rayo de acá, uno de los muchos rayos que viajan hacia el foco 2, le podemos medir un par de propiedades, por ejemplo. Primero, vamos a decir que la distancia del foco al centro corresponde a una distancia c, espero que se note. Que es la misma distancia del centro al foco 2. Voy a cambiar el color. Luego, si nosotros proyectamos esto en la línea del eje óptico, la distancia desde acá, desde el centro,
hasta la proyección en X, la vamos a llamar X, y la distancia desde el centro hasta la proyección en Y la vamos a llamar Y. Ok. Luego, la distancia que recorre desde el foco 1 hasta el punto donde sufrió reflexión la vamos a llamar L1, y del punto de reflexión al foco 2 la vamos a llamar L2. Podemos realizar un poco de matemáticas con esto y vamos a ver qué obtenemos. Ok. Entonces, partamos definiendo la longitud de camino óptico, L, como la raíz del primer viaje, L1, que vendría siendo x más c al cuadrado más y cuadrado más L2, que vendría a ser la raíz de c menos x al cuadrado más y cuadrado. Ok, luego, ¿qué podemos realizar? Tan solo necesitamos elevar al cuadrado e ir despejando. Yo voy a ir saltándome la mayoría de los pasos porque solo es álgebra. Si elevamos al cuadrado y despejamos, podemos llegar a la siguiente expresión: 4xc menos l cuadrado es igual a menos 2l raíz de c menos x al cuadrado más y al cuadrado. Para llegar a esta expresión directamente se pasa este factor para acá, este para allá, y luego se eleva al cuadrado ambas partes de la igualdad. Correcto. Ahora obtenemos esta otra expresión, simplificando, y volvemos a elevar al cuadrado. Se vuelven a reordenar los términos y ahora se reordenan de una manera específica, tal que nos quede lo siguiente: x al cuadrado sobre l cuadrado cuarto más y cuadrado sobre l cuadrado menos 4, o sea, cuartos, menos c cuadrado, sea igual a 1. La ecuación de una elipse. Esta vendría siendo la ecuación de la elipse que está describiendo, que está utilizando la longitud de camino óptico. Por eso es tan importante aprenderlo, y todo esto nació del principio de Fermat. Otro principio que se aplica, o otra propiedad de los espejos elípticos, es que da igual qué camino ocupe mientras utilice reflexión, un rayo que nace del foco 1 y llega al foco 2 mediante reflexión siempre tiene la misma longitud de camino óptico. Muy bien, espejos paraboloidales. Los espejos paraboloidales son de un gran interés a la hora de estudiar la óptica geométrica. Son bastante similares a los espejos que vamos a ver después y que van a ser con los que se trabaja. En un plano cartesiano XY, por así decirlo, estoy situando una parábola que toca en un punto, que es el vértice, al cual llamaremos con la letra V por ahora. Tenemos un foco y una distancia focal, que es la distancia del foco al centro, y que a la misma distancia, pero hacia el otro lado, aparece algo que se llama directriz, que es de las propiedades de las parábolas. Bueno, ¿qué sucede con la directriz? Si viene un rayo cualquiera de forma paralela al eje óptico, que el eje óptico es el que está acá, este es el eje óptico, para un rayo que viene paralelo al eje óptico y choca en un punto de la parábola, del espejo paraboloidal, en un punto P, siempre va a ser reflejado en dirección al foco. Siempre. El foco es el que concentra los rayos que vienen desde la parábola. Ahora, otra propiedad interesante es que de la parábola a la directriz, desde el punto donde el rayo intersectó con la parábola, a la directriz, la distancia que hay, a este punto que voy a llamar P', que está situada por una línea recta desde el punto donde intersecta hasta la directriz, la distancia PF es igual a la PP'.
corresponde a la misma distancia. Esto nos permite llegar a la siguiente expresión. La raíz de f menos x al cuadrado más y al cuadrado, y esto corresponde a pf, lo pueden verificar si llamamos x a la proyección en x, igual que anteriormente lo hicimos. Voy a cambiar la tinta un poco. Si llamamos a esto x y llamamos a la proyección a esta y, entonces nos queda esa expresión. Y esto lo podemos igualar a pp'. Esta es una propiedad de las parábolas. Que nos quedaría la posición f, que es la distancia focal, más x. Esto lo podemos resolver elevando al cuadrado y despejando. Podemos llegar a la expresión de una parábola que dice que y cuadrado es igual a 4xf. ¿Qué tienen de interesante las parábolas y por qué se utilizan tanto? De hecho, las antenas que nosotros utilizamos, que reciben señales de satélites, son antenas paraboloidales. Y es justamente eso. El hecho de que al recibir rayos paralelos todos los concentren en un solo punto llamado foco, la hacen de gran utilidad, tanto en la astronomía como en las ciencias en general. Esas son las propiedades de una parábola. Muy bien, y el último espejo que vamos a grabar el día de hoy es el espejo esférico. En qué consiste este y sus propiedades. Es quizás el más importante, dado que es el que utilizaremos de ahora en adelante. Un espejo esférico consiste en... Ni siquiera necesita ser un espejo totalmente esférico, puede que una pequeña parte se pueda aproximar como si fuese una parte de una esfera. Por ejemplo, esta parte que está acá, que estoy pintando de nuevo por encima, se puede aproximar como si hubiese una esfera completa de radio R, ¿cierto? Hacemos que tiene un radio R, y que esta parte de acá justo coincide con el espejo. Y es una aproximación, tampoco tiene que ser perfecto, tampoco tiene que coincidir en todos los puntos con el espejo real que estamos tratando. Solo se necesita que una parte coincida con la esfera. Ok, ¿cuáles son sus propiedades? ¿Cómo funciona este espejo? Lo vamos a ver ahora. Estamos trabajando en un sistema y noten que en vez del eje X se escribe el eje Z. Con esto vamos a trabajar a partir de ahora. Esta va a ser nuestra notación. El vértice va a ser el punto P, que se encuentra acá, que voy a volver a pintar más aún. El foco, el punto F, y el centro de la esfera, el punto C. La distancia entre el centro y el foco es R medio, como distancia como módulo, pero se dice que el foco está en la posición menos R medio, dado que se parte a contar desde el vértice. Este sería nuestro punto 0, por así decirlo, 0 en Z. El foco estaría en la posición menos R medio y el centro estaría en la posición menos R en Z. Ok, ¿qué otra cosa es importante? A baja escala, a muy baja escala, algo que se llama incluso aproximación paraxial, que son valores muy cercanos, muy chiquititos, a la altura 0, o sea, esta parte nomás, esta altura, rodeando el eje óptico, que Z es el eje óptico, cualquier rayo que provenga se va a comportar como... Cualquier rayo que venga paralelo al eje óptico en esta altura se va a comportar como si fuera una parábola y van a ser reflejados a un único punto. Eso es importante, similar a la parábola. No exactamente igual porque no se cumple para todo el espejo, solamente para esa pequeña región. Ahora, tenemos más de un espejo esférico. Si el radio, se dice que el radio es menor que 0, es un espejo cóncavo, como el que estamos viendo acá. Vemos que el centro se presenta en menos R, entonces se puede decir que R es algo menor que 0, que el radio es menor que 0. Y cuando se dice que es R mayor a 0, entonces el espejo es convexo, sería hacia el otro lado, con la otra curvatura, como algo que voy a estar dibujando ahora. Pero siempre los rayos van a venir desde el lado izquierdo.
Entonces, si es R menor que 0, van a ser reflejados en este punto. Y si es R mayor que 0, van a seguir y van a ser reflejados en el otro espejo, por así decirlo. Entonces, eso es lo que tenemos. A esta curva, que es lo que está rodeando el espejo, se le llama curva cáustica. Estos son los espejos que trabajaremos de ahora en adelante en este sistema, para que lo tengan presente. Espero que les haya gustado el video del día de hoy. No olviden que pronto subiremos más contenido al respecto y subiremos un par de ejercicios para que puedan practicar. Eso es todo. Hasta la otra.